Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro para explicar la actividad correspondiente al 20% del primer corte. En esta actividad vamos a manejar básicamente tres conceptos. El concepto de campo eléctrico, el concepto de potencial eléctrico y el concepto de energía potencial eléctrica. Ok, como campo eléctrico tenemos un concepto que nos dice que el campo eléctrico es un espacio alrededor de un cuerpo electrizado, dentro del cual su acción es apreciable. ¿Por qué es apreciable? Porque colocamos allí una carga y va a tener una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Entonces te dicen que el campo eléctrico, esta es 1/4 que sucede multiplicado por la carga que genera el campo y dividido entre la distancia que hay desde la carga que genera el campo hasta el punto donde queremos determinar nosotros la magnitud de ese campo. Esta es una carga y alrededor de esa carga hay un campo eléctrico. Si nosotros queremos determinar la magnitud de ese campo eléctrico en un punto determinado, en ese punto colocamos lo que se llamaría una carga de prueba. Esa carga de prueba tiene una masa, o si se quiere no tiene masa. Entonces usted dirá, si no tiene masa no existe. Es una consideración que se hace para poder determinar la magnitud en un punto determinado. Entonces se considera que es una masa despreciable con respecto a la masa del elemento que genera el campo, por lo tanto no produce o no afecta las condiciones del campo. Esa carga siempre, la carga P, o la carga de prueba P, siempre la vamos a considerar como positivo. Entonces, si nuestro elemento que genera el campo es un elemento que está cargado positivamente, me produce un campo de repulsión. Si es un elemento que está cargado negativamente, me va a producir un campo de atracción. Si trabajamos un poquito con analogías, cuando un elemento está cargado negativamente, es porque, perdón, es porque tiene electrones de más. Y por lo tanto no es un elemento estable. Estable o es un equilibrio. Un elemento es estable o está en equilibrio cuando la cantidad de electrones y la cantidad de protones son las mismas. Cuando un elemento bota, cuando un átomo bota un electrón, él queda cargado positivamente. ¿Por qué? Porque su constitución va a tener más protones que electrones. Entonces, no es un elemento que esté estable o que esté en equilibrio, vamos a decir así. Entonces, si una carga negativa tiene más electrones que protones, tiene electrones para dar. Cuando esto tiene relación con lo que serían las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son unas líneas que salen de los elementos que están cargados positivamente y llegan a los elementos que están cargados negativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco aquí un elemento que está cargado positivamente, sus líneas de fuerza salen. Y el que está cargado negativamente, las líneas de fuerza entran. Quiere decir que las líneas de fuerza que salen del elemento que está cargado positivamente van a los que están cargados negativamente. Si trabajamos con una analogía, podríamos decir que los elementos que están cargados positivamente necesitan electrones para equilibrarse, para estabilizarse. Entonces, ellos salen a buscar los electrones. Los que están cargados negativamente están esperando que vengan a buscar los electrones que yo tengo. Es como si dijera que yo tengo dinero y el que no tiene dinero tiene que acercarse a mí para ayudárselo. El que le falta dinero, que serían los que están cargados positivamente, van a buscar a los que tienen dinero, que serían los que están cargados negativamente. ¿Por qué? Porque tienen electrones de más. Tengo electrones para dar. Esa es más o menos una analogía para que se entienda o para que en un momento dado recuerden hacia dónde van las líneas de fuerza, cuál es la forma de las líneas de fuerza. Hay unos videos muy interesantes en internet, se los recomiendo.
Entonces, si nosotros queremos determinar la magnitud del campo eléctrico en un punto determinado, tenemos que saber cuál es la distancia que hay desde esa carga, que es la carga que genera el campo, hasta el punto donde queremos nosotros determinar la magnitud del campo. Ese punto lo consideramos positivo. Al considerarlo positivo, si nuestra carga, la carga que está generando el campo es negativa, me va a producir un campo de atracción. Por lo contrario, si es positiva, me produce un campo de repulsión. Así de sencillo. Ahora bien, el campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo tanto tenemos que trabajarla igual que como estábamos trabajando la parte de fuerzas. Es una fuerza, el campo es una magnitud vectorial, por lo tanto la trabajamos como igual como si trabajáramos la fuerza. Análisis vectorial, diagrama de cuerpo libre en el punto donde queremos determinar la magnitud del campo. Hacemos nuestro análisis, nuestro diagrama de cuerpo libre, hacemos nuestro análisis y trabajamos con las ecuaciones o de la forma como ustedes ya saben trabajar. Ok. El otro concepto, una cuestioncita que quería aclarar, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con 1 sobre 4 pi sub 0 igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el volumen cuadrado, estamos trabajando en el aire o en el vacío. Normalmente en los textos dice que si no se menciona dónde están, se considera que están en el aire o en el vacío. Pero ojo, si a ustedes le dicen por casualidad que las cargas están en aceite, en agua o en otro ambiente que no sea ni agua ni aire ni en el vacío, esta constante de permisividad cambia. Por lo tanto, si cambia esa constante de permisividad, cambia la constante de proporcionalidad. Entonces hay que tener un poquito cuidado con eso, porque hay textos donde dicen, ok, considerando que las dos cargas están, o las cargas, o la carga que genera el campo, está en aceite. Si está en aceite, cambia las condiciones. No es 9 por 10 a la 9 como normalmente hacen ya mecánicamente. ¿Okay? Detallito, tengan cuidado con eso. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Por ser una magnitud escalar, no tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, sus operaciones son operaciones escalares normales, comunes y corrientes. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Potencial eléctrico, te dicen, el potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico es una magnitud que se mide por el cociente entre el trabajo que debe realizar un agente externo para desplazar una carga de prueba Q sub 0 con rapidez constante desde el infinito hasta el punto que se considera y el valor de dicha carga. ¿Qué significa todo esto? Que el potencial eléctrico es el trabajo que yo tengo que hacer para dentro de un campo eléctrico yo quiero meter una carga. Es como si vamos a trabajar con una analogía, una pared. Esa pared tiene un potencial eléctrico. Esa pared es el potencial eléctrico. Yo necesito conocer el potencial eléctrico de esa pared para saber qué trabajo tengo que hacer para meter un clavo. Ojo, es una analogía, no es una explicación científica. Entonces, ese potencial eléctrico que hay en determinado punto te lo da la carga que genera el campo eléctrico. Hay una carga que genera un campo eléctrico, por lo tanto, en cada uno de los puntos en ese campo eléctrico hay un potencial eléctrico que se mide por el trabajo que tengo que hacer para colocar una carga dentro de ese potencial, dentro de ese campo eléctrico. Ese es el potencial eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes tienen una pared, la pared tiene un potencial eléctrico. A todo lo largo de la pared, si toda la pared tiene la misma dureza, vamos a considerar que es una superficie equipotencial. ¿Por qué? Porque el trabajo que tengo que hacer para colocar un clavo en cualquier parte de esa pared es igual. Entonces, se convierte en una superficie equipotencial. Cuando nosotros hablamos de diferencias de potencial, es el trabajo que tengo que hacer yo para mover una carga eléctrica dentro de un campo de un punto a otro. ¿Qué pasa? Que si estamos trabajando con una superficie equipotencial, ese trabajo es cero. ¿Por qué? Porque una superficie equipotencial, ¿qué te están diciendo? Que el potencial en el punto A y el potencial en el punto B son iguales.
si yo voy a colocar una carga, si voy a trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B y tienen el mismo potencial, el trabajo viene siendo 0. Diferencia de potencial. Es el trabajo que hay que hacer para trasladar una carga de prueba desde un punto A hasta un punto B. Por eso, ojo, si la carga la vamos a mover dentro de una parte del campo eléctrico que es una superficie equipotencial, quiere decir que está a la misma distancia de la carga que genera el campo, se convierte en una superficie equipotencial, por lo tanto el trabajo es 0. Ahora, si la distancia varía, si esta distancia varía, por lo tanto el trabajo también varía. ¿Ok? Y la otra es la energía potencial eléctrica. Cuando te dicen que la energía potencial eléctrica de un sistema formado por una carga fuente puntual y una carga de prueba situada a una distancia R de Q. Es una magnitud que se mide por el trabajo que debe realizar un agente externo para desplazar una carga de prueba Q sub 0 con rapidez constante desde el infinito hasta una distancia R de Q. Aquí tenemos el concepto de dos cargas. Entonces yo puedo hallar la energía potencial eléctrica del sistema, la trabajo de 2 en 2. Es decir, que yo tengo una carga, otra carga eléctrica aquí. Entonces, el producto de esa carga dividido entre la distancia que hay entre esas cargas, multiplicado por la constante de proporcionalidad, me da la energía potencial eléctrica no del sistema. Bueno, si el sistema tiene dos cargas solamente, me la da. Pero si son varias cargas, que es lo que yo necesito saber, la energía potencial eléctrica de todo un sistema formado por N cantidad de cargas. Entonces, yo tengo que trabajar de 2 en 2. ¿Ok? Entonces, luego sumo. Energía potencial eléctrica también es una magnitud escalar. Por lo tanto, se suma, se resta. Las operaciones son normales. Las operaciones no son con diagramas de cuerpo libre. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver con el problema de la actividad. Entonces, esos son los tres conceptos básicos que se manejan para esta actividad. Una que es vectorial, que es el campo eléctrico, y dos que son escalares, que son la diferencia potencial y la energía potencial. La diferencia potencial, el potencial eléctrico viene dado en voltios. El campo eléctrico viene dado en Newton sobre Coulomb. El trabajo viene dado en joules. El trabajo viene dado en joules. La energía potencial eléctrica viene dado en voltios. Y más nada. Eso es lo que tenemos ahorita. Vamos con la actividad. En la actividad, la primera parte nos dice que en un hexágono, en 3 de los vértices no consecutivos de un hexágono regular, se encuentran cargas eléctricas negativas, cuyo módulo es de 3 microcoulomb cada uno. Si el hexágono tiene 20 centímetros de lado, determina el campo eléctrico en el centro de la figura y en uno de los vértices donde no se localice carga alguna. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes allí? Van a dibujar el hexágono y van a colocar las cargas donde ustedes consideren, donde a ustedes les guste. No es que en el problema no les está diciendo la numeración de los vértices, nada de eso. Yo hago mi hexágono y coloco las cargas donde yo quiera. En los vértices no consecutivos. 3 vértices no consecutivos. 3 vértices no consecutivos. Ustedes igualmente pueden ponerla aquí, aquí, aquí. Eso no importa. Entonces, te dicen, las cargas son negativas. Las 3 cargas son negativas. ¿Qué van a hacer ustedes? El diagrama de cuerpo libre en el centro de la figura. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, en el centro de la figura, ustedes van a colocar su SU1, su SU2, su SU3, dependiendo de dónde coloquen sus cargas, y hacen el análisis completo. ¿Cuánto vale el campo eléctrico aquí? Esa es la primera parte del problema. ¿Qué es lo que es nuevo? Quizá no es nuevo,
Simplemente que hay que revisar un poco el fichero del cerebro para acordarnos qué es un hexágono regular. Eso es todo. Todas estas son cositas que ustedes vieron ya, que ustedes en algún momento se les dijo, se les explicó, pero hay algo que se llama pereza mental. ¿Qué es la pereza mental? Es de que yo no me quiero acordar de eso. Así de sencillo. Y espero que no se ofendan, pero eso es, ya por experiencia, sé que se manifiesta mucho la pereza mental. No es ningún insulto, ojo, porque a veces lo malinterpretan. Simplemente que son cosas que nosotros en el momento no le dimos importancia y cayó en la parte del cerebro donde están cosas que no son importantes. Acuérdense un poquito de la película esta de Intensamente. Las esferas donde están colocadas en la biblioteca. Hay una parte que no es importante, entonces ahí creímos nosotros que no era importante y lo metimos ahí. Hey, si es importante, tengo que salir a buscarlo. La otra parte te dice, uno de los vértices donde no se localice carga alguna. Carga alguna. Tengo 3 vértices. Perdón. Tengo 3 vértices sin carga. Por lo tanto, en cualquiera de esas voy a hacer el diagrama de cuerpo libre y voy a determinar el campo eléctrico allí. No te están diciendo en cuál. Tienes 3 vértices, en cualquiera de los 3 puedes hacer el diagrama de cuerpo libre. Esto es para hacer un poquito personalizado el examen, la actividad. O sea, es mucha coincidencia que todos seleccionen la misma disposición y todos seleccionen el mismo vértice. Eso da como que mala espina. ¿Ok? En el segundo, considere 2 cargas eléctricas Q1 y Q2 desconocidas, ubicadas sobre una recta y separadas entre sí 20 centímetros. Esta es muy parecida a los problemas de la parte de fuerza. Perdón, donde ustedes tienen una línea recta, donde tienen 2 cargas. Una carga Q1 y una carga Q2. Conocen Q1, pero no conocen Q2. Y están separadas 20 centímetros. Si el campo eléctrico resultante es nulo en un punto ubicado sobre la misma recta, pero a 20 centímetros a la izquierda de Q1. Si puse Q1 aquí, a la izquierda de Q1 a 20 centímetros, el campo es 0. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Yo tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre aquí. ¿Para qué? Para determinar el valor de Q2. ¿Cuál es el valor de Q2 para que aquí el campo sea 0? Problema groseramente sencillo. El tercero. 2 cargas eléctricas Q se ubican sobre el eje de coordenadas X y Y. Una está en el origen y la otra está en el punto 0A. Su eje de coordenadas X y Y. Una está en el origen y la otra está en 0A. ¿Qué significa 0A? 0 para las X, A para las Y. ¿Cuánto vale A? No importa. Esto para mí vale A. Y aquí estoy poniendo la otra carga. Demostrar que la expresión para el campo eléctrico resultante en el punto AA, si esto vale A, esta misma distancia estaría aquí. ¿Ah? Entonces, A para las X y A para las Y. Aquí, ¿cuánto vale el campo eléctrico? No, mentira. El campo eléctrico allí vale 1.4 K por Q sobre A cuadrado. Tienen que llegar a esa expresión. Esto da 1.398 algo así. Entonces, yo lo redondeé a 1.40, 1.4. O sea, si les da 1.398, no importa. Ese es el resultado. Tienen que llegar a esto sin martillazo. Mi diagrama de cuerpo libre, el análisis de ese diagrama de cuerpo libre, o sea, las ecuaciones que se generan a partir de ese diagrama de cuerpo libre, el análisis y el resultado. Luego, te dicen
al colocar una carga eléctrica idéntica a las anteriores, pero el punto 0A, 0 para las X, no, A0, perdón. A para las X, 0 para las Y. Aquí. En ese caso, nuestro campo eléctrico, 1.91 K por Q sobre A cuadrado. Con esta carga y esta carga, este es el campo. Con esta y esta, este es el campo. Eso es lo que van a demostrar. No dándole valores a las cargas, ni dándole valores a A. Eso no les interesa. De hecho, es un problema muy sencillo también, ¿no? Sencillo y corto. Poco es. El cuarto problema. En los extremos de la diagonal mayor de un rombo, cuando ustedes encuentren en un enunciado que hay algo que no recuerdan, ustedes tienen que remitirse a un libro donde te digan qué es eso. Yo les coloqué en el Telegram un librito, que es este que está aquí, al revés, este que está aquí. Esto es un formulario, un prontuario, como se le decía en mi época, un chuletario, donde están todas esas cositas que a uno se les olvida. Aquí tienen la área, volúmenes, tienen integrales, tienen límites, parte de geometría, etcétera, etcétera. Entonces, este librito es bueno porque es una cuestión rápida que no tiene que, bueno, al que le gusta el internet, bueno, perfecto, lo voy a buscar en internet. Pero si no, fraca, consulto aquí rapidito y sigo trabajando. Eso era algo que se permitía sacar en los exámenes en mi época. En algunos exámenes, no en todos. Ok, entonces te dice, en los extremos de la diagonal mayor de un rombo se localizan cargas de menos 3 microcoulomb y más 3 microcoulomb. Entonces, ¿qué es un rombo? Esto que está aquí. ¿Qué es un rombo regular? Los cuatro lados son iguales. Eso es un rombo regular. Entonces, aquí y aquí, diagonal mayor, se localizan dos cargas. Ustedes pueden colocarlas donde quieran. Lo que pasa es que normalmente uno trabaja así, Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Okay? Pero si ustedes quieren trabajar al contrario, igual es válido, no importa. Mientras que en los extremos de la diagonal menor, menos 2 y más 2. Esta es la diagonal menor, menos 2 más 2 o menos 2 más 2, como ustedes quieran. Aclárenlo en la actividad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en función de lo que ustedes dibujen, de ahí viene el diagrama del cuerpo libre. No es que van a dibujar algo que ustedes, o sea, a mí se me ocurrió poner aquí la positiva y resulta que el diagrama del cuerpo libre no está acorde a lo que ustedes están dibujando. Las dos cositas tienen que ir de la mano. Si yo puse la carga positiva, quiere decir que tengo un campo de repulsión. Si puse mi carga negativa, quiere decir que tengo un campo de atracción. No es que puse mi carga negativa y tengo mi campo de repulsión. Chuchu, eso está malo. Acuérdense que estamos manejando los conceptos. Estás entendiendo el concepto. ¿Okay? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? En el centro del rombo. En el centro del rombo. Aquí fue en el centro del hexágono. Cuestiones sencillas. Aquí es más de otras materias porque esto es para medir también, para ver cómo se desenvuelven ustedes con lo que traen, con la base que traen de otras materias. Eso es básicamente lo que es el primer corte de Física 2. El problema número 5 te dice una gota esférica de agua tiene una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb y un potencial de 500 voltios en la superficie. Y nosotros dijimos que el potencial eléctrico estaba a una distancia determinada de la carga que genera el campo. ¿Okay? Entonces te están diciendo que la gota tiene 3 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga que genera el campo, y un potencial de 500 voltios en la superficie de esa esfera. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el diámetro de la gota? Y luego te dicen, si dos gotas idénticas se combinan para formar una nueva gota, ¿cuál será el potencial eléctrico en la superficie de la nueva gota? Fíjense, este problemita es muy simpático, porque los
resultados que le dan allí son unas cuestiones locas. Son unas cuestiones totalmente fuera de la realidad. Pero ese es el punto de este problema. Estoy seguro de lo que estoy haciendo, porque me están dando resultados absurdos. Entonces, si yo le digo resultado absurdo, no, una gota de agua que tiene 15 metros de diámetro. Vea, me parece que ninguna gota de agua tiene 15 metros de diámetro. Pero hey, yo estoy seguro de lo que hice, por lo tanto mi resultado es ese. O sea, no se asusten, no tiemblen con los resultados. Porque esa es la idea de ese problema. Ver si están seguros de lo que están haciendo. Por lo tanto, el resultado que les dé, así sea un resultado absurdo, ese es el resultado. ¿Okay? Para que estén sobre aviso. En el problema número 6 te dice, en cada uno de los vértices de un cuadrado de 1 metro de lado, se colocan cargas eléctricas en un cuadrado de 1 metro de lado. Se colocan cargas eléctricas en los vértices. Se supone que son positivas. ¿Por qué? Porque no nos dicen lo contrario. Y nos dicen cargas eléctricas Q. Determine. Trabajo necesario para colocar una carga de 1 nanocoulomb en el centro del cuadrado. Yo quiero colocar una carga de 1 nanocoulomb aquí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar mi potencial eléctrico allí. Porque en función del potencial eléctrico es que yo puedo determinar el trabajo para colocar esa carga. Es como les dije ahorita. Yo tengo que saber qué tan dura es esa pared para poder saber qué clavo voy a meter en esa pared. El trabajo necesario para colocar la carga de 1 nanocoulomb en el centro. El trabajo. Yo para poder determinar el trabajo, necesito conocer el potencial para meter esta carguita que está aquí. Y esta carga Q son estas que están aquí. Más nada. Y la otra te dice la energía potencial eléctrica del arreglo. Cuando yo digo energía potencial eléctrica del arreglo, es esto que está aquí. La energía potencial eléctrica del arreglo sería la sumatoria de las energías potenciales. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. 2 con 3, 2 con 4. 3 con 4. Sumo todo eso. ¿Okay? No es que voy a sumar 1 con 2 y luego 2 con 1, porque es la misma. Que la distancia no varía, por lo tanto, si estos son factores, no importa si yo pongo Q sub 0 primero y Q después. Pero tengo que buscar la energía potencial eléctrica que debido a la carga Q1 y Q2. Q1, Q3, Q1, Q4. ¿Okay? Q2, Q3, Q2, Q4. Q3, Q4. Sumo todo eso y me da la energía potencial eléctrica del sistema. Si no les estoy dando el valor de Q, por lo tanto, el resultado queda en función de Q. ¿Ok? No se pongan a inventar valores que, bueno, considerando Q igual a tanto. No. Es precisamente para